Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de mantenciones de redes de acceso y banda ancha. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat para dejar el registro de su asistencia. Les recuerdo que desde ahora poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. También y como siempre les recalco mucho participar de la clase, si no quedarán ausentes. Independientemente de que se haya conectado a la clase online, si no participa de la clase queda ausente. Es como que si no se hubiese conectado. ¿Ya? ¿Cómo participar? A través de preguntas, respondiendo cuando el profesor haga interactividad, ¿cierto? O aportando con cualquier cosa a la clase. Todo aporte será siempre bienvenido. Ya chicos, vamos a comenzar entonces la clase de hoy recordando un poco lo que habíamos hecho en la última clase tratada, en la cual vimos la aplicación práctica de lo que eran las rutas flotantes. En ello aprendimos que una ruta flotante es un tipo de ruta que me permite tener un comodín, no un comodín porque esa palabra la voy a utilizar con otro tipo de ruta, sino más bien una ruta de respaldo en caso de que un enlace principal falle. ¿Y eso cómo lo hicimos? A través de las configuraciones del CLI en los routers. ¿Ya? Para poder generar esta ruta de respaldo, obviamente tengo que tener dos enlaces físicos funcionando. ¿Ya? Esto traducido a las empresas o a la organización nos lo podemos ver en que generalmente se contrata un enlace dedicado de alta velocidad a un ISP y se contrata también otro tipo de conexión más barata, casi doméstica, para tener una conexión de respaldo. ¿Ya? Siempre es una conexión más barata, ¿cierto? Y con, digamos, menos ancho de banda. Pero que en caso de una emergencia te va a ayudar a mantener la conectividad. ¿Ya? O sea, el usuario va a notar que la red va a andar un poco más lenta o quizás no funcionando a la velocidad acostumbrada. Pero el objetivo es mantener tu red funcionando. ¿Ya? O sea, conectividad en todo momento, que es lo que es una parte de, recuerden en CCNA1 que habíamos visto, de, de mantener tu red, digamos, de la confiabilidad en tu red. ¿Ya? De que tu red sea confiable, una de las partes era que el usuario no se diera cuenta de que hubiese fallos en la red. ¿Ya? Eso era parte de la redundancia en una red. Y la configuración de lo que serían las rutas flotantes es parte de esa redundancia también. Tener estos dos enlaces o este enlace, digamos, a la espera de que uno falle para saltar automáticamente y poder funcionar. Para ello habíamos hecho esta demostración a través del programa Packet Tracer. Yo les fui mostrando las configuraciones a través de la CLI, a través de esta topología que habíamos utilizado como referencia para hacer estas configuraciones. ¿Ya? Vimos que la principal característica de que debíamos tener en la CLI o de que debíamos hacer en esta configuración era simplemente modificar lo que era la distancia administrativa de la red. La configuración es la misma que la de una ruta estática. ¿Ya? Solamente que cambia lo que sería cambia al final de la configuración lo que sería la distancia administrativa, que recuerden que era la confiabilidad que tiene cierta entrada en la tabla de routing para ser agregada a esta, como una opción o un camino. Entonces, si se fijan acá, habíamos visto que yo configuré, por ejemplo, en el R1, dos caminos, o sea, exactamente dos caminos para llegar a una misma red. Pero el camino principal sería la de la serial que está emulando o haciendo la demostración de lo que sería el enlace principal, por ejemplo, que contrata una organización, una universidad, una empresa, lo que usted quiera poner como ejemplo.
Y tenemos la giga Ethernet o el enlace Ethernet que estaría actuando como nuestro enlace de respaldo. Y si se fijan, lo que cambia al final de la configuración es simplemente que cambia la distancia administrativa. ¿Ya? Recuerden siempre que la distancia administrativa de una ruta estática por defecto es 1. Ya siempre es 1. ¿Qué es mejor que una ruta estática? Recuerden que son las rutas directamente conectadas o las redes que están directamente conectadas que tienen una distancia administrativa de 0. O sea, nada puede ser mejor que una red que está directamente conectada al router. ¿Qué puede ser mejor que eso? Ya, por eso su distancia administrativa es 0. Luego está la distancia administrativa de lo que es la ruta estática, que es 1, que por qué tiene tanta confianza es porque se configura manualmente, o sea, quien lo está configurando está seguro de que esa red existe, por algo la está configurando. O eso es lo que deduce el router, por algo la estás configurando como ruta estática, es porque la conoces, sabes que está ahí. Por eso su distancia administrativa es 1, tiene mucha confianza en usarse. Y eso es lo que yo debo modificar en la ruta que quiero dejar como respaldo. En este caso, si se fijan, acá también tengo otro camino para llegar a la red 172.50.50, que es por la giga Ethernet, pero también tiene como distancia administrativa 5, o sea, es más alta. ¿Y por qué 5 y no 2 o 3 o 4? Simplemente es por una buena práctica, entendiendo a lo mejor que podría agregarse alguna o algunas otras em, rutas flotantes que podrían a lo mejor tener un mayor ancho de banda que esta. En la realidad eso no ocurre. Generalmente a lo más se podrían encontrar tres, digamos, o dos rutas flotantes. Pero en la realidad se utiliza una aparte de la principal, o sea, dos rutas, ¿ya? Es extraño ver más de una ruta flotante, digamos, ahí, porque es plata que tienes que ir gastando igualmente mes a mes. Entonces, las empresas siempre que es lo que buscan, la eficiencia con el dinero, o sea, gastar lo menos posible y ganar lo máximo. Eso es lo que busca derechamente una empresa. Entonces sería un gasto innecesario para algunos. Ahora, en el término de redundancia, obviamente es mucho mejor. Entre más redundancia, es mucho mejor, más estable mi red. ¿Ya? Y eso fue esencialmente lo que vimos la última clase. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Es a conocer otro tipo de ruta porque ya conocimos la ruta estática estándar. Ya trabajamos con ella, la comprobamos. Luego trabajamos con la ruta flotante, que es la que vimos en la clase anterior, ya llevamos dos. Y recuerden que eran cuatro. Nos quedan dos rutas por revisar, dos tipos de ruta. Y la que vamos a ver en la clase de hoy es la ruta estática default. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser, y se los voy a dejar anotado por acá en el chat, objetivo, conocer las rutas estáticas default. ¿Ya? Vamos a conocer entonces estas rutas estáticas default, para qué sirven, dónde las aplico y cómo las configuro, dónde se debe aplicar, para qué sirven y cómo se configura este tipo de red. Las rutas estáticas default. Para ello quiero mostrarle un poquito de teoría. Vamos a ver qué nos ofrece Cisco, qué materia nos ofrece Cisco para hablar sobre estas rutas default, para entender para qué me va a servir una ruta default. Ya, entonces les voy a pasar a compartir por acá. Chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, por favor me confirman si sí o si no, antes de comenzar propiamente tal con la materia. Por favor, si me pueden confirmar todos.
Ya chicos, recuerden siempre no tengan miedo de preguntar o de interrumpirme. No hay ningún problema que me interrumpan mientras estoy explicando algo. ¿Ya? Si tiene duda, usted dígala. No hay ningún problema. Ya. Entonces, volviendo a lo que es materia, antes de entrar a lo que es práctico, hay que entender un poco la teoría, obviamente, para poder aplicarlo en la práctica. Buenos días, profe. Perdón por llegar tarde. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a... Bueno, lo primero es recordar que existían cuatro tipos de ruta estática. Ya nosotros hemos visto la configuración de dos, que son las de la ruta estática estándar y la ruta estática flotante. Ya explicamos las dos para qué sirven cada una. Nos quedan por entender lo que son las rutas predeterminadas y la ruta resumida. Ya dijimos que hoy día vamos a ver lo que es la ruta predeterminada o default. ¿Ya? Em, ¿Qué es la ruta estática por defecto o default? ¿Ya? Generalmente la ruta estática por defecto se utiliza en las redes stub. ¿Y cuáles son las redes stub? Son las redes que tienen, digamos, una conexión única hacia el ISP. O, si lo quiere entender mejor, hacia la red pública. Muy parecido a lo que usted está viendo en esta topología, que está obviamente simplificada. Pero imagínense que este es el router frontera, ¿ya? O el que te da el camino hacia el router, digamos, frontera o al router público, o la salida hacia hacia la red pública, ¿ya? La ruta estática lo que hace, por defecto o default, es hacer coincidir cualquier red con una interfaz de salida, ¿ya? ¿Y para qué se utiliza esto? Generalmente la ruta por defecto, insisto, se utilizan en los routers frontera, ¿ya? ¿Qué es el router frontera? Es el router que delimita lo que es la red pública con la red privada, ¿ya? Y a estos tipos de redes que tienen un solo enlace hacia la red pública se le llama red stub, ¿ya? Entiéndase un solo enlace como un solo camino, digamos, ¿ya? Incluso si tengo una ruta default, porque usted me dice, pero profe, perdón, una ruta flotante. Usted me dice, pero profe, la ruta flotante hay dos enlaces. Sí, pero en estricto rigor siempre está funcionando uno. Entonces, en estricto rigor es una red stub, aunque haya una ruta flotante. ¿Ya? Porque en realidad la flotante funciona cuando se cae una. No están funcionando las dos al mismo tiempo. O es una o es la otra. ¿Ya? Entonces, la ruta por defecto yo la configuro cuando necesito hacer coincidir cualquier red con una salida. ¿Y esto dónde me va a servir? Por ejemplo, cuando un equipo de mi red privada quiera ir a una IP mundial o una red o una IP que esté ubicada en la red pública. El router frontera no tiene la capacidad ya de tener todas las direcciones de red de todo el mundo. Es imposible. ¿Ya? O sea, por memoria y por un montón de factores, el router frontera no va a tener la capacidad de poder tener en su tabla de routing todas las redes que existen a nivel mundial. Entonces imagínate, si tú desde tu red privada te quieres conectar, no sé, a un PC que está en Ucrania o en una isla del Mediterráneo que nadie conoce, lo más probable es que el router frontera no tenga esa dirección de red o esa dirección IP. No la va a conocer. Entonces, generalmente esa dirección o esa ruta estática por defecto se hace para coincidir cualquier red con una interfaz de salida en específico. Y generalmente, ¿a qué interfaz de salida se da? Es la interfaz de salida que te hace ir a la red pública. ¿Ya? O sea, cada vez que yo quiera ir a una IP que no esté en la tabla de routing del router, por ejemplo, frontera, ¿qué va a hacer el router? El router va a decir, ah, esta IP lo más probable es que se vaya para la red pública, porque no está en la tabla de routing y yo tengo una eh, ruta estática por defecto. ¿Y qué hace esa ruta estática? Hace coincidir
cualquier dirección de red que no esté en la tabla de routing. Entonces, ¿qué hace el paquete cuando llega? Lo primero, recuerden, lo primero que hacía, llega, el router lo procesa. ¿Qué va a ver el router cuando pasa a la capa 3? Va a ver su direccionamiento IP. Cuando lo vea, el router va a decir, ya, me lo llevo a la tabla de routing y lo empiezo a cotejar o a comparar con todas las entradas de la tabla de routing. Y empieza a comparar. ¿Tengo IP? ¿Tengo salida para esta red? No. Para esta, no. 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 Y va a llegar hasta un punto donde llega la ruta por defecto. Y va a decir, no tengo para ninguna de estas redes, pero lo voy a mandar por esta salida, ¿cierto? Que dice salga por la interfaz serial 00. O sea, ándate por ahí que tal vez llegues a tu destino. No lo sé. ¿Ya? Entonces generalmente se utilizan en los routers fronteras, donde yo quiero que el usuario interno salga a la red pública. ¿Ya? Ahí es donde yo voy a encontrar esta ruta por defecto o ruta comodín también se le dice, porque es un comodín. Si no calza con ninguna de las que está en la tabla de routing, te va a mandar por la interfaz de salida que nosotros le digamos, ¿ya? O configuremos. Entonces, acá en la presentación dice, solo necesito saber cuáles son mis redes conectadas directamente. Para todas las demás redes puedo utilizar una ruta estática predeterminada. También puedo decirle al router, mira, ¿sabéis qué más? Chao, todo lo que llegue, cualquier red, sácala por acá. Pero es un poquito inseguro hacer eso, ¿ya? Y después, bueno, con la reflexión que usted mismo va a hacer, va a comprender por qué inseguridades tiene utilizar la ruta estática default. Esta resumida va a quedar pendiente, todavía no la vamos a ver. La flotante ya la configuramos. Entonces, ¿cómo se configura la ruta estática por defecto? Con el mismo comando iprouting, pero en vez de agregar una dirección de red, vamos a agregar esta red que es la 0000. Esto va a indicar que haga coincidir todas las redes. Eso te indica la red 0000 o 0.0.0.0.0. La máscara va a ser también 0.0.0.0, porque va a indicar que cualquier máscara de red. O sea, ese comando está diciendo que haga coincidir cualquier IP con cualquier máscara o submáscara de red. Y luego tenemos que poner una IP, puede ser una IP o la IP del siguiente salto o la interfaz de salida del router al cual estoy configurando. Le puedo dar esas dos opciones. Una IP del siguiente salto o la interfaz de salida que yo decida. Yo le digo, sale por esta interfaz cualquier dirección de red que no tenga en mi tabla de enrutamiento, sácala por esta interfaz. Eso le puedo decir con este comando a mi root. Acá tenemos un ejemplo con la IP del siguiente salto. Al R1 le estoy diciendo, R1, cualquier IP con cualquier máscara de red que llegue hacia ti, sácala o mándala a la IP 172.16.2.2. ¿Ya? Y esa IP es la que está acá. O sea, el router va a buscar cualquier forma, en la medida de lo posible, para que el paquete llegue a esa IP. Esa es una forma. La otra forma es enseñándole la interfaz de salida. Porque yo le podría decir IP router o router manda cualquier IP con cualquier submáscara de red por la serial 00. O sea, que salga por ahí. Entonces el router, ¿qué va a hacer? Cada vez que llegue un paquete que no esté en su tabla de enrutamiento, la va a mandar por esa interfaz de salida. Y ahí, chao, ya no es problema del router. Eso es lo que hace este comando. Ya, bueno, aquí vemos cómo funciona con IP versión 6. Y eso sería teóricamente para lo que funciona la ruta estática por defecto. Ese sería su uso teórico. ¿Ya? Preguntas, consultas.
Alexander Ulambre dice, profe, si saca las redes por el mismo lado, ¿no iría más lento por un sobrecargo? Sí, pero recuerda que Alexander, eso depende también del tráfico, del ancho de banda que te permita el enlace. Recuerda que es un conjunto de cosas. Esto solamente es una opción. Recuerda que tú como administrador de red tienes que hacer un análisis. No es implementar cosas porque sí. Tú te tienes que sentar, ver tu red, ver qué necesita y ver cómo lo solucionas. O cuál es tu mejor opción. A lo mejor será utilizar solamente ruta estática. Después vamos a ver, a lo mejor me conviene solamente utilizar enrutamiento dinámico. Y si utilizo enrutamiento dinámico, ¿qué protocolos puedo utilizar? ¿Cuál me convendrá? ¿RIP o SPF? ¿IGRP? Recuerda que esto es un trabajo de reflexión, ¿ya? Yo, aunque ustedes sean técnicos, trato de que vayan más allá que un técnico, porque el técnico, en verdad, la tarea del técnico es seguir un protocolo o un procedimiento que te lo entrega el ingeniero que está encargado de hacer el procedimiento, ¿ya? Pero considero que eso es subestimar a las capacidades que puedan tener ustedes. ¿Ya? Por eso yo le doy otra vuelta a mis clases. Trato de que en la clase usted reflexione de qué es lo que se tiene que hacer, más de que entender y seguir una orden, ¿ya? Que eso hoy en día hace mucha falta. Reflexión y no solo seguir órdenes porque sí, porque alguien me dijo lo hice. No, yo tengo que reflexionar. A ver, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Entonces por ahí va Alexander. ¿Ya? Por eso no te podría decir, sí, Alexander, va a ir más lento. Porque son muchos factores, pues, o sea, habría que analizar el ancho de banda, qué tipo de enlace es, qué tipo de tráfico tienen los usuarios en la red. Ya todo se conlleva con un análisis. ¿Qué tipo de cables estoy utilizando? ¿Qué categoría? ¿Es fibra? ¿Es cobre? ¿Inalámbrico? ¿Ya? Eso, chicos, preguntas, dudas, vuelvo a repetir. Si no, como siempre, confirmen también. ¿Todo claro? Bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, los ceros de la parte izquierda representan la IP y los de la mano derecha la máscara. Usted lo ha dicho. Usted Ah, lo ha ya. dicho. Más que Ya la es. IP Gracias. es la red. No es la IP, es la red. La Ah, ya. dirección de red. Claro. Entonces, como bien dice, lo que está acá está diciendo que haga coincidir todas las direcciones de redes que existen. Y acá está diciendo que haga coincidir todas las submáscaras de red que existen. Eso está diciendo en estricto rigor el comando. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Entonces ahora vamos a ver esto en la parte práctica. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Entonces les voy a mostrar la topología que vamos a trabajar, que es la misma. Acá está. Aquí para que se contextualicen. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? En estricto rigor, voy a eliminar las rutas o las redes que ya tengo configuradas. ¿Ya? Voy a sacar el enlace también flotante. Y vamos a hacer como que esto que está acá es una red de tipo STAP. Ya, y vamos a simular que este es, digamos, el ISP o la red pública. Ya, vamos a hacer esta simulación acá. Entonces, para ello voy a sacar este enlace. Nos vamos a quedar solamente con el enlace serial, que va a ser nuestra única salida. ¿Ya? Y vamos a ir a la parte de la configuración para que entiendan más o menos qué voy a hacer. Entonces, voy a compartirles la ventana de configuración del R1. Aquí estoy en el R1, que sería el router que va a ser de router frontera. ¿Ya? Y les voy a mostrar la configuración con show run. Entonces, en esta parte de la configuración se pueden dar cuenta que tengo
estas redes configuradas, que son una ruta estática estándar y acá tengo dos rutas flotantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar todo para que no haya, digamos, problemas de funcionamiento. Para que se entienda, va a estar como desde cero. Entonces, estoy aquí con un bloc de notas para hacerlo más rápido. Voy a eliminar todas estas rutas, anteponiendo simplemente el comando no. Ya yo lo estoy aquí arreglando en un bloc de notas para hacerlo más rápido. Entonces, voy a entrar en modo de configuración y voy a poner paste. Y ahí está. Ahí eliminé todas las redes. Vamos por un chorrón para mostrarles que así fue. Y efectivamente eliminé todas las redes, digamos, estáticas. Ya quedaron fuera. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a configurar entonces mi ruta default o mi ruta comodín. Voy a mostrarles también antes mi tabla de enrutamiento con do show ip route. Entonces, mi tabla de enrutamiento que conoce, solamente conoce las rutas directamente conectadas. ¿Qué quiere decir? Que el router R1 ahora no sabe cómo llegar a ninguna de las otras redes que tenía conectadas. ¿Ya? No tiene idea. No sabe. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Al R1 le voy a enseñar una ruta comodín. ¿Qué significa esa ruta comodín o ruta default? Lo que les expliqué de antes teóricamente. Que es una ruta que va a hacer coincidir cualquier red. ¿Ya? Cualquier red o cualquier IP que quiera, a la cual quiera ir un PC que pase por R1, la va a mandar por ahí. Y el comando sería entonces IP route 00000000. Y le voy a decir que salga por la serial 001. Serial 001. ¿Qué estoy diciendo? Router. Cualquier IP con cualquier submáscara de red, sácala por la serial 001, sea cual sea. Después ya no es nuestro Entonces, problema. cualquier red que esté entrando a la 001. Exacto. Así es. ¿Y esto cómo lo verifico? Con el mismo comando do show IP route. Y acá aparece como una entrada en la tabla de routing. O sea que cada vez que llegue un paquete, el paquete va a ser analizado, va a pasar por acá, va a ver si va a esa red, si va a esa, y si no coincide con ninguna, va a llegar a un punto que va a ser analizado por esta y va a decir, ah, ya, esta, véngase para acá, salga por la serial 001. ¿Cómo sé cuando es una ruta estática default? Porque es representada con una S y un asterisco. Eso me indica que es una ruta por defecto o una ruta comodín también, si le quiere llamar. Entonces este router, cualquier IP que llegue, la va a mandar por ahí. Cualquier destino la va a mandar por ahí ahora. ¿Ya? Ahora me voy a ir al otro router. Se los voy a mostrar de nuevo la topología. Me voy a ir al router de ISP, al que va a emular al ISP. No, aquí lo vamos a dejar igual para que se entienda. No voy a hacer nada. Entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar ahora un ping a este PC que está acá, que sería el 172.50.50.12. Desde acá. Voy a hacerlo con la cartita primero para que se entienda el viaje o el recorrido. Ya, para eso me voy a ir a simulación. Y voy a poner la cartita desde este PC hacia este otro. Y vamos a ir viendo todo el recorrido que hace entonces el ping, en este caso. Va hacia allá, ¿cierto? Llega al R1 y llega este paquete al R1. El R1 lo empieza a analizar y le va a decir salga por la interfaz serial 00 y ahí si se fijan salió, se fue. El ISP ya lo tenemos configurado con ruta estática, ¿cierto? Y aquí podemos ver que el R2
a lo mejor no lo tenemos configurado con enrutamiento, lo descarto. Ya, vamos a... Esperen que se quedó pegado esto. Ahí sí. Ya, ahora sí que se nos anduvo bugueando el Packet Tracer. Vamos ahora. Vamos siguiendo el recorrido entonces. Vemos que llega el R1, el que nos interesa, que sacó por ahí el paquete. Ya llega R2. Ahora sí pasó. Lo manda ahí. Y llega al PC2, ¿cierto? Lo recibe. Los demás los descartan porque no iba para ello. Ahora viene de vuelta al ping. ¿Ya? Viene de vuelta. R2 lo va a mandar a ISP. ISP, ¿cierto? Lo manda hacia acá. Y R1 ya después lo devuelve. Entonces, chiquillos, si se fijan, lo vimos, digamos, gráficamente. Vimos que tiene una salida el paquete por ahí. R1. Si se fijan, yo eliminé toda la ruta estática. Solamente dejé la ruta default. Entonces, ahora para que se entienda más, voy a eliminar la ruta default y vamos a ver si es que hay, si es que hay ping. Si es que hay configuración, perdón, conectividad. Entonces, enable Cisco. Y vamos a poner no IP route 00000000 serial 001. Entonces, ¿qué estoy haciendo con este comando? Estoy eliminando la ruta que acabo de agregar. ¿Ya? O sea, ahora no está la ruta default. ¿Cómo lo confirmo? Con do show IP route. Y si se fijan, ya no está la ruta. No está la S con el asterisco y no se ve tampoco como lo vimos en la entrada anterior. Acá. Ya la eliminé. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que ahora no debiese haber conectividad, porque el R1 no va a saber por dónde enviar esa cartita o ese ping. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Llega R1 y si se fijan, X. No hay conectividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quité esa ruta que hacía coincidir con cualquier IP. ¿Ya? O sea, el R1 no sabe cómo mandar ese paquete que le llegó porque no tiene ninguna ruta configurada. No tiene idea cómo mandarlo. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de lo que sería la CMD. ¿Cierto? Tirando nuestro querido amigo ping. Entonces, aquí estamos viendo la CMD. Sería una ping a la 172.50.50.12, que es el PC de la otra red. Y nos dice que el destino o el host es inalcanzable. ¿Ya? O sea, se perdió todo. No hay conectividad. Porque tiene una réplica del 191.6811 que o sea, el mismo router te mandó de vuelta a decir, compa, no tengo cómo llegar a donde quieres ir. Eso te quiere decir esta entrada. El timeout es cuando se pierde, no llega nunca. ¿Ya? Pero este te quiere decir que el mismo router, que es tu puerta de entrada, la 192.16811, te está diciendo, compa, no tengo idea cómo llegar ahí. Es inalcanzable ese destino para mí. Eso te está diciendo. Esto es desde la perspectiva del CMD. ¿Ya? Entonces ahora voy a volver a agregar la ruta flotante para que vean cómo cambia todo. Entonces vamos a compartir. Ahí ya debería estar. Y la agrego nuevamente. Ahí está. Agregada. Ya, aquí me agrega una cierta, digamos, advertencia, entre comillas. Yo le había dicho que
Te está diciendo, ojo, estás agregando una ruta estática en una red que es de tipo punto a punto. O sea que si se te cae, murió tu enlace. Te dice, por si acaso. ¿Ya? Es una advertencia. Entonces, vamos de nuevo con el comando do show IP route y podemos ver que acá nuevamente está agregada la red. Entonces, ahora yo no debería tener problema con el ping. En teoría, ¿cierto? Si es que nada más pasa. Y voy a tirar entonces este ping a este PC que está en el otro extremo. Y ahora no tengo ningún problema. Porque cada paquete que llega ahora al R1 da lo mismo a donde quiera ir. Va a llegar, o el R1 lo va a mandar por lo menos, lo va a dejar salir por su interfaz de salida. ¿Ya? Entonces si tiro un tracer también hacia esa IP, perdón, voy a ver por todos los saltos qué va a pasar. Entonces ahí me doy cuenta que el router pasó por el 192.8.1.1, por el 11.11.2, el 10.10.2 y el 172.50.50.1 para llegar al destino. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona la ruta default. Ahora, ¿cuándo la aplico y dónde la aplico? Generalmente en redes stub. ¿Cuáles son las redes stub? Las que tienen un solo camino para la red pública, como en este ejemplo que está acá. ¿Ya? Aquí este router de acá está simulando, o esto de acá estaría simulando lo que es la red pública, o la red de internet. Este router estaría simulando lo que es el ISP, donde entonces siempre configuro las rutas default en el router frontera. ¿Para qué la configuro? Para sacar a los dispositivos de mi LAN interna hacia la red externa. ¿Por qué la configuro? Porque un router frontera o tu router frontera no va a tener la capacidad, por ejemplo, de tener la tabla de routing mundial. Eso es prácticamente imposible. Quien sí tiene esa tabla de routing mundial y tiene los DNS públicos, ¿cierto? Son los ISP. ¿Ya? El ISP es quien después ya tiene que asegurar tu conectividad con la red pública. Entonces es como que nosotros le dejáramos el cachito al ISP, le dijéramos, compadre, quiere ir para la red pública, salga por acá. Ahí se va a encontrar con el proveedor de servicios que para eso le estamos pagando, para que él vea cómo te lleva a tu destino público. ¿Ya? Esas son las razones del por qué. ¿Dónde la configuro? ¿Para qué la configuro? ¿Y cómo la configuro? ¿Ya, chiquillos? Eso es. Preguntas, consultas, No, está dudas. bien. O sea, igual no hay mucho que consultar, es una configuración que manda el IP y que uno lo puede modificar para que mande uno solo. ¿Todo entendido? ¿Ya? Y entonces si se fijan, dónde la utilizo, para qué la utilizo y cómo lo configuro o cómo lo utilizo. ¿Ya? Es súper, digamos, simple. Didáctico. Simple de entender. Ya. Chicos, la próxima semana vamos a avanzar con lo que sería la ruta flotante. Ya para ir terminando con esto de los conceptos de las configuraciones de rutas estáticas, para ya ir poder avanzando con las rutas o los enrutamientos dinámicos. ¿Ya? Así que vamos a dejar entonces la clase hasta acá, pero resumiendo, en estricto rigor, para resumir la clase del día de hoy, ¿qué aprendimos? Ahí pueden ayudar todos. Gracias, no se amontonen, hablen de a uno. ¿Qué aprendimos hoy? Sobre los puertos comodín, que hay que ponerle 000, la máscara 000 para que ponga cualquier root, cualquier... ya,
Ya me confundí yo mismo. ¿No se entiende o no? Algo, por ahí hay que ordenar la idea. Entonces ya, para que se ordenen, ¿cuál es la función de la ruta flotante? Mm. Cuando ¿Cuál se es? caiga la ruta Conectarte con el predeterminada, ISP. Vamos con el Bastián primero, después el otro compañero, para que no nos cuando enredemos. se caiga la ruta que ya predeterminada, cuando se llega a caer la ruta ya predeterminada, hay que otro camino para llegar al mismo destino. ¿Ya? Y la ruta default. ¿Cuál es la principal función de la ruta default? ¿Para qué utilizamos la ruta default? Porque ahí me describió la ruta flotante, que fue la que vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero hoy día vimos otro tipo de ruta estática, que es la ruta default. ¿Eso no se usaba en las redes STAP? Ya, ¿Que son para las redes públicas? ¿O no? ya, a ver, pero desarrollemos más la idea. ¿Para cuál es en estricto rigor la función de una ruta default? ¿Qué hace la ruta default? Así muy concretamente. No nos metamos donde la aplico, sino ¿qué hace la ruta default? Default. Lo vimos recién, lo expliqué como 3 veces durante la misma clase. Ya, chiquillos, eso pasa porque no toman apuntes, confían mucho en su memoria. Y yo les digo que la memoria es súper frágil, ¿ya? Es muy frágil la memoria. Por eso tomen apuntes. Apunte no significa escribir todo lo que habla el profe, sino tomar las cosas más importantes, lo más relevante. Ya pues chiquillos, vamos, los espero. ¿Tienen internet a mano? Por último, búsquenla por ahí, po. Era la que nos permitía sí o sí salir a la red. Ay, ¿cómo se llama? ¿De qué, Al profe? Es internet. que mi internet me sacó. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la función específica de la ruta default? ¿Qué hace concretamente? No para qué la vamos a aplicar, sino eh, específicamente lo que hace la ruta default. ¿Qué hace específicamente? Nada más. Enviar un mensaje. No, no es enviar un mensaje. Te manda al ISP. No, no te manda el ISP. Era la que nos permitía salir a la red pública. Eso es porque yo lo decido así. Pero ¿cuál es en sí la función? ¿Qué hace concretamente la ruta default? Es como la frontera entre esa y otras redes. No. ¿Dar un camino? ¿Una ruta? Sí, sí, es que eso hacen todas las rutas estáticas. O sea, es lo que hace. Pero concretamente hay una tarea específica que tiene la ruta default. ¿Qué hace? Cuando llega a la ruta y es analizada por la ruta default, ¿qué hace concretamente la ruta default? Limpia la banda. Juan No, Carlos, ¿en qué como que la clase está guarda. usted? Profe, es que estoy chamullando. Como siempre, puro chamullo. Ya nadie te cree, Juan Carlos. Ya, chiquillos, tomen nota por último, anoten esto. Para que ya en la próxima clase, cuando les pregunte qué vimos en la clase anterior, no me lleguen con cabezas de pescado. La ruta default concretamente lo que hace es hacer coincidir cualquier red ya a su destino. Eso hace la ruta default. Cualquier red que llegue, la ruta default la toma y la envía por la interfaz de salida que nosotros configuremos. El que se utilice en los routers fronteras o para dividir la red pública con la privada, eso es porque yo lo decido así, ¿ya? Pero en estricto rigor yo puedo utilizar la ruta flotante donde sea, ¿ya? Se recomienda utilizarla ahí,
Para eso es para lo que le acabo de explicar específicamente, ¿ya? Pero la tarea principal de la ruta default es que hace coincidir a cualquier red con el destino, con la interfaz que nosotros le indiquemos. Eso es, ¿ya? Ahora, ¿dónde se recomienda utilizarla? Generalmente en las redes de tipo stub. ¿Cuáles son las redes de tipo stub? Son las redes que tienen un solo camino hacia la red pública. ¿Está tomando nota? Espero que sí. ¿Ya? ¿Y por qué se configuran ahí, me dirá usted, profesor? Porque un router no puede tener toda la información de redes del mundo. Es imposible. ¿Ya? Es por ello que el router frontera, el que está a mi cargo como administrador de red, el que delimita, ¿cierto? Lo que es interno con lo que es externo, con este tipo de configuración de ruta flotante, yo le tiro la responsabilidad al ISP. Le digo, paquete, quiere ir a esa red, salga por esta interfaz, allá lo va a agarrar el router del ISP y que ellos vean cómo lo mandan a donde usted quiere ir. ¿Se entiende? Entonces, chiquillos, confirmen si es que sí o si es que no. Porque me dicen entiendo, pero después no les pregunta y me dicen otra cosa, nada que ver. Entonces, por eso les recomiendo, tomen apuntes, tomen nota. ¿Ya? La memoria es frágil. Ya. Chicos, confirmación. ¿Se entiende? ¿Tomaron apuntes? ¿Estamos bien? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Los leo, los escucho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Ya, chiquillos, recuerden que siempre yo comienzo las clases recordando la clase anterior. Ya, así que espero que la próxima clase usted ya venga preparado con sus apuntes para que el No, recordatorio profe, sea todo mucho bien. más rápido. ¿Ya? No que esté ahí como zombie mirando la pantalla y esperando luego que sea la 1, 1:15 para que Durmiendo. termine ahí de locutear el profe y volver a dormir. ¿Ya? Sino que si va a estar Andan acá, durmiendo. aproveche el tiempo, aprovechelo. Si ya se levantó y ya está con el ojo en la pantalla, aprovechalo, si ya está ahí. Oiga, profe, una pregunta. Dígame. Esa cuestión que usted nos envió por correo de la cuestión. Profe, ayúdeme. El correo que nos envió Te he enviado de la como 10 cuestión. correos desde el viernes, así que no sé cuál. No, pero el último, que era de todos los profes. Ya, pero podemos hablar de la clase y después en consejo de curso lo vemos. Mientras te acuerdas, Ya, ya, ¿ya? ya, ya. Ya. Eso sería entonces, chiquillos. Si no hay más preguntas, creo que esté todo bien, todo claro. Sí, todo claro. Vamos a dejar entonces la clase hasta acá y vamos a comenzar con consejos de curso. Vamos a dar 2 minutitos de break para que vayan al baño, se tomen un juguito, se coman un pancito y vamos a comenzar con consejos de curso. En 2 minutitos, ¿ya? 2 o 3 minutitos. Así que ahí se acuerda por mientras No, pues, Juan Carlos 5. de lo que me quiere preguntar.